Bien, en esta lección a forma de repaso vamos a texturizar el resto de las piezas. ¿Okay? Bien, ya hemos creado el UV Map para esta pieza. Recordemos si visualizamos el UV Editor. Incluso lo voy a abrir en una ventana aparte. Menú UV, UV Editor. ¿Okay? Así es que este ya tiene su UV. Y las piezas de acá no. Como es una pieza igual, le podemos transferir el UV Map. ¿Okay? Para no volver a hacer el UV Map de este, simplemente le transferimos este UV Map. Seleccionamos el objeto que tiene el UV Map correcto, dejamos presionada la tecla Shift, seleccionamos el objeto al que le pasaremos el UV Map, nos vamos a ir al menú Mesh, nos vamos a la opción Transfer Attributes para transferirle los atributos, en este caso el UV Map. Vamos a cargar las opciones por default desde el menú Edit, Reset Settings, y simplemente en el espacio de modo global, que es World, lo vamos a pasar a modo local y le vamos a dar Transferir. De esta forma te darás cuenta que tú sigues teniendo tu UV Map correcto y le has transferido ese mismo UV Map a la otra pieza. ¿Ok? Ahora lo único que vamos a hacer es asignarle el material de nombre soporte 1. Quizás presionar el número 3 para que se suavice. De igual forma, si queremos mantener la forma que no pierda volumen acá, metemos simplemente un loop pegado a la parte de arriba, lo despegamos un poco y listo. ¿Okay? Regresamos a modo objeto y ahora sí seleccionamos todos esos soportes del otro costado. De esta forma, las piezas que son iguales, obviamente lo único que puedes hacer es transferir el UV Map para no rehacer dicho UV Map. ¿Okay? Hay que asignarle, por supuesto, el mismo material de nombre, soporte 1 y listo. Esas piezas ya están texturizadas. ¿Okay? Por ejemplo, para texturizar la pieza del techo, ¿okay? Vamos a presionar la tecla F para enfocarnos en el techo. Vamos a crear una proyección. Ahora no vamos a asignar colores, lo vamos a hacer a forma de repaso un poco más rápido. Seleccionamos estas dos caras en la parte de arriba y vamos a crecer la selección, ¿ok? Con la opción Grow, Select, Grow, vamos a agregarlo al shelf, me parece que ya lo habíamos agregado, lo volvemos a agregar y vamos a seleccionar todas las caras que conforman el techo de nuestro objeto. ¿Okay? Y vamos a crear una proyección, obviamente desde el eje Y, que es decir, una foto desde este lado, sería el eje Y. Vamos a UV, Planar, especificamos Y y tomamos la primera foto. Recordemos, podemos mover para ir diferenciando cada pieza. ¿Okay? Y vamos a hacer lo mismo. Clic afuera para dejar de seleccionar todo. Seleccionamos las dos piezas centrales, crecemos la selección y completamos de forma manual la selección del resto de las caras. Otra foto desde el eje Y, así es que simplemente le damos en Planar ya que ya estaba en eje Y y listo. Clic afuera para dejar de seleccionar las caras y desaparezca el manipulador. El resto de las piezas incluso las pudimos haber incluido con estas piezas. Vamos a volverlo a hacer. Okay. Vamos a crecer la selección. Volvemos a crecer la selección. Okay. Incluso podemos volver a crecer la selección. Y vamos a crecerla una vez más. Para incluir todo el contorno, todos estos lados, los podemos incluir. Que hay que cerciorarnos de no pasarnos. ¿Okay? Esos los vamos a incluir, ya que aunque al tomar la foto de aquí no se alcanzan a apreciar, recordamos que cuando son pequeñas franjas las podemos incluir. Así es que hacemos una nueva foto, la pasamos a la parte de arriba y listo, la parte de abajo ya está, que sería toda esta pieza de abajo. ¿Okay? Ahora sí lo único que vamos a hacer es acomodar. Vamos a seleccionar todo este shell, vamos a voltearla para que tenga el sentido adecuado. Y vamos a modo objeto, seleccionamos nuestra pieza. ¿Okay? Vamos a aplicar un smooth a cada shell. Toda esta pieza. Vamos a aplicarle un smooth para que distribuya un poco mejor el espacio, sobre todo de las franjas. Te das cuenta que ya las estiro para que no estén amontonadas. Y en este caso hacemos lo mismo. Un smooth para distribuir un poquito mejor el espacio. Unas 2 veces.
y listo. Ok, regresamos a modo objeto y para rápidamente aplicarlas en el cuadrante por default nos vamos al menú polígonos, layout. Ok. Y lo único que vamos a hacer es asignarle, ya no tenemos que exportar el UV-Map porque vamos a asignar una textura completa. ¿Okay? Así es que le asignamos un nuevo material, botón derecho, Assign New Material, le vamos a dar un Blend porque es metal y en el canal color le insertamos la textura. ¿Okay? Obviamente la hacemos incluido en el material del curso. Si checamos el techo pareciera ser de metal, podría ser de madera, así es que tú elegirás qué textura le quieres dar. En este caso le vamos a dar esta textura de nombre metal café. Le damos a abrir y listo. Se ha asignado y te das cuenta que luce perfectamente. Okay, luce muy bien en en el techo de nuestra rueda. Incluso podría ser otra textura para que no luzca muy repetitiva con este soporte. Pero si te das cuenta, en el UV Editor desactivas la opción Shade UVs y esta es la textura que hemos aplicado. Por eso no necesitamos llevarla a Photoshop. La llevas a Photoshop cuando vas a meter más cosas como un graffiti, ajustar los detalles en cuanto a la posición, ¿ok? Pero cuando va a ser una textura sencilla como la que hemos hecho ahora, con el puro color basta, ¿ok? Quizás simplemente hay que asignarle otra textura. Nos vamos al Material Attributes y quizás simplemente le enrutamos otra textura para que no luzca similar. Quizás este amarillo, este metal amarillo, le damos a abrir y listo. De esta forma para que luzca un poco distinto el techo al vagón, ¿ok? Y por ejemplo, a la pieza base de aquí, presionamos la tecla F para enfocarnos en ella. Obviamente todas estas piezas son iguales, las 4 bases, entonces podemos trabajar solo en el UV Map de una y le transferimos el UV Map a las demás. ¿Okay? Así es que con esta pieza simplemente vamos a hacer un mapeo de tipo automático. ¿Okay? Y con nuestro mapeo automático debería de salir aquí. Ok, aquí está el mapeo automático. Vamos a asignarle una textura a ver qué tal luce con el simple mapeo automático, sin trabajar demasiado el UV Map. ¿Okay? Vamos a asignarle un nuevo material de tipo Blend. Y en el canal color le vamos a insertar una textura de nombre metal rojo. ¿Okay? Le vamos a dar a abrir. Y nos damos cuenta que incluso con el mapeo automático algunas texturas lucen bien, no lucen tan mal. ¿Ok? Así es que me parece que luce de forma adecuada. Quizás podríamos repetir un poco la textura. Recuerda que si repites la textura se ven detalles más pequeños. Como se ven muy grandes los detalles, entras en el canal textura y te vas al nodo Place 2D Texture, que es la forma en que se aplica la textura. Vamos a repetirla 4 veces. A ver cómo luce. Obviamente se ven las uniones porque la estás repitiendo demasiado. ¿Okay? Quizás vamos a repetirla menos veces. Vamos a repetirla 2 veces solamente. ¿Okay? Y aquí se ve menos cortada la textura. ¿Okay? Así es que podrías hacerlo con el mapeo automático. O puedes tomarte el tiempo en hacer los mapas de la forma en que lo hemos hecho con el vagón. ¿Okay? Obviamente aquí lo único que harías es transferirle, vamos a ver si podemos transferirle a los 3 al mismo tiempo el UV Map. Nos vamos al menú Mesh, Transfer Attributes y vamos a ver qué ha sucedido. Este tiene su mapa. Aquí es para que mostrara el UV Map. Tengo que mover un poco la opción. Y te das cuenta que no se puede transferir varios objetos al mismo tiempo. Si tendríamos que irlo haciendo pieza por pieza, ¿ok? Mapeo automático y mapeo automático, o ir transfiriendo el mapa pero pieza por pieza, ¿ok? Y obviamente ya nada más asignamos el material adecuado a cada una de las piezas, ¿ok? Respecto a los vagones, obviamente como
tenemos un vagón con un UV-map muy bien hecho, solamente se lo vamos a transferir a los demás. ¿Okay? Seleccionas el vagón que tiene el UV-map original bien creado, dejas presionada la tecla Shift, seleccionas el segundo vagón al que se lo vas a transferir, Mesh, Transfer Attributes y listo. Ahora los dos tienen el mismo UV-map. Lo mismo para el techo, no creas que vas a crear UV-map pieza por pieza. Y lo único que basta hacer es asignarle el mismo material. En este caso Blinn 3 vamos a darle de nombre vagón. ¿Okay? Y ya nada más le asignamos el mismo material vagón. Primero le transferimos el UV-map, luego le transferimos, luego le asignamos la textura. Quizás podríamos crear dos versiones de texturas, uno con graffiti y uno sin graffiti, para que no se vea tan repetitivo. Generamos otra textura que no tenga el graffiti para que no se vea tan repetitivo. Este va a ser vagón textura sin graffiti. ¿Okay? Obviamente para que no luzca repetitivo, para que luzca mejor. Y ya teniendo dos texturas, por ejemplo a este, pues, le asignamos un nuevo material de tipo Blinn. Y en el canal color le asignamos una textura de tipo archivo, pero la textura que no tiene graffiti para que no se vea repetitivo. ¿Okay? Igual podemos crear otra versión de textura sin este detalle, ¿okay? Para variar un poquito las texturas de cada uno de los vagones. Y obviamente también podemos bajar texturas de otro color que no sean amarillas nada más, que sean verdes, para que luzca un poco variado nuestra rueda de la fortuna. ¿Okay? Así es que poco a poco vamos a tomar el tiempo de crear los UV-maps, transferir los que sean necesarios, generar las distintas texturas y vamos a texturizar el resto del juego mecánico.